Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la Unidad Popular. Nos gusta mucho dialogar con Ariel, primero porque uno aprende muchísimo, porque eso es importante, ¿no? Aprovechar estos espacios para discutir, para denunciar, ¿no? Como hemos tenido espacios en nuestro programa de denuncia, pero fundamentalmente que Cartago también sea ese pequeño lugar también donde aprender. Fíjense esta importancia tan determinante de que una revista de teoría marxista se edite en Neuquén y tenga esta distribución latinoamericana. Vamos a aprovechar que está Ariel para presentar un material que nos han enviado desde Colombia, un trabajo que fue, mirá, estamos grabando el programa entre finales de agosto y septiembre. Este documental, si no me equivoco, va a ser estrenado en los momentos en los que este Cartago ya esté al aire. Obviamente los productores fueron perseguidos y prácticamente tuvieron que escaparse de Colombia. Es un trabajo muy minucioso sobre la militarización de la vida en Colombia. Se llama Un disparo al corazón. Aprovechamos que estamos con Ariel y te pasamos el tráiler. El terrorismo es un mal que si no se le enfrenta hace metástasis. Además, el terrorismo sabe convertir a algunos países en idiotas útiles. Por eso debe ser un compromiso de toda la humanidad la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias, muchachos. Nuestros héroes están en el cielo para darte tranquilidad en tierra. Nunca se detienen para que tú puedas descansar. Permanecen despiertos para que tus hijos sueñen un mejor país. Nuestros héroes están para protegerte. Los héroes en Colombia sí existen. El target es el corazón del colombiano, entonces nos hace llorar. Joder. Fue que comenzamos a asumir unas actitudes absolutamente grotescas a nivel de patriotismo tonto. Que somos como supermanes, defendiendo al mundo entero desde Colombia. El hipermacho, ¿no es cierto? El Rambo, el Schwarzenegger, por eso les pintan la cara. Vos ves los desfiles, esos son patéticos. Es triste que sea así porque nosotros no somos políticos, pero nos adora el pueblo. El 80-90% de los colombianos adora a su ejército. Los que no nos adoran son los bandidos. Y las ONGs internacionales tampoco nos pueden ver. La verdad, digamos, estaba totalmente en lo cierto Goebbels cuando dice que una mentira repetida 50.000 veces se vuelve una verdad. Logramos que el hermano entendiera que una cosa es hacer propaganda, otra cosa es de pronto influenciar mentes y corazones a través de otras herramientas. Colombia es vista con muy buenos ojos, unos ojos de esperanza, alentadores, en los cuales la inversión de la capital extranjero es uno de los principales objetivos. Los medios de comunicación son parte de un imperio económico. El tema es que controlar los medios de comunicación ayuda a que se pueda controlar lo que es la agenda mediática, se puede controlar cómo se dan las noticias, se puede controlar entonces por ende cómo se habla de los militares y cuál es la figura que se difunde a través de los colombianos de lo que es el ejército. Llegamos al punto en el que en Colombia en el año 2010 existían 5 soldados y medio por cada 1000 habitantes, mientras que tan solo había un médico por cada 3.870 habitantes. Es decir, una realidad en donde es mucho más sencillo encontrar quien te encaje una bala, así sea por accidente, que quien te la pueda sacar. La seguridad es un negocio, por encima de todo.
Nuestra industria tiene un aspecto diferenciador, y es que sus productos y servicios son y están siendo probados diariamente en el combate. Lo que permite afirmar que hoy la seguridad termina por ser un rubro de exportación en Colombia. Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar por la razón o por la fuerza. De más está contarles que el documental lo han estrenado como han podido, ¿verdad? Porque tampoco es que va a salir una gran campaña publicitaria para darlo a conocer. Pero bueno, Ariel, es espeluznante, ¿no? El trabajo, sobre todo porque va mostrando cómo empieza a meterse en la cuestión de la construcción cultural, ¿no? Esto de un país militarizado, ¿verdad? Esta historia que vos también desarrollás mucho cuando hablamos de hegemonía, ¿no? En otros reportajes, ¿no? Como lograr que efectivamente haya ya un convencimiento, no por la fuerza, sino por, en este caso, las correas de transmisión mediática, y también ese entendimiento cultural de que si somos un país que vive a los balazos, voy a estar del lado del que dispare, ¿no? Sí, igual el caso de Colombia es muy particular en América Latina, ¿no? Tiene una historia particular y una realidad particular, pero sí, es creo que hasta es difícil para quienes vivimos en otros países de América Latina, entender esa dinámica que tiene unos niveles de violencia que no tienen punto de comparación con la violencia que uno puede conocer en Argentina, en Brasil, en Chile, producto de una guerra civil que ya tiene más de medio siglo. Y bueno, y de ser una especie de campo de experimentación de métodos contrainsurgentes por parte de los Estados Unidos, etc. Y en un momento lo dice el ministro de Defensa en un acto en donde compran y venden armas, dice: la diferencia es que nosotros la estamos probando constantemente. Sí, 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 ¿no? Acá no es de laboratorio. Siempre hay que acordarse de los 6 millones de desplazados y del 64% de la pobreza en la que vive prácticamente todo el campo colombiano, ¿no? Para entender las razones de un país que está atravesado por una guerra civil de 60 años, y nosotros recatamos ese pedacito de verdades que están ninguneadas en las construcciones mediáticas, como era este tremendo documental Apuntando al Corazón, que habla de la militarización de la vida colombiana. Y mucho tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque de hecho, Contratiempos, mira, te saco la frase de la contratapa precisamente: una publicación teórico-política comprometida con la reconstrucción de un proyecto socialista y democrático para nuestro siglo. ¿Por qué le agregan el democrático? ¿Fue también un debate? ¿Por qué no así por el proyecto socialista? Contame. Porque desgraciadamente el socialismo en el siglo XX tuvo déficits democráticos profundamente grandes, que en parte están en el corazón, si uno quiere, de por qué no termina fructificando ese proyecto y por qué colapsa a fines de los 80, a principios de los 90, en casi todos lados, ¿no? No es la única causa, pero es un elemento fundamental que queda, digamos, una tarea importante de estudiar cuál es la razón por la cual el socialismo, que surgió como una fuerza política en el mundo moderno, como una fuerza claramente democrática, cuando no lo era el liberalismo, ¿no? El liberalismo en sus primeros tiempos era una fuerza que no estaba claramente comprometida con la democracia, sino más bien con monarquías constitucionales, ¿sí? Pero en el curso histórico el liberalismo fue adoptando un compromiso cada vez más fuerte con la democracia y el socialismo lo fue perdiendo, y eso le dio al liberalismo capitalista una gran palanca moral, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se presentaba como el socialismo real, ¿sí? O sea,
En consecuencia, nosotros pensamos que el socialismo del futuro, si ha de haberlo, debe tener atributos democráticos no menores, sino mayores que los que puede ofrecer una democracia liberal capitalista. Y eso implica mucha seriedad en cuáles son las formas posibles de una democracia socialista, ¿sí? O sea, y básicamente una democracia socialista debe ser una democracia que no se restringe al puro terreno político, sino que debe ser una democracia que penetra en la estructura económica. Es decir, una democracia donde los productores tienen derechos de decidir sobre el futuro de las empresas, las fábricas, las tierras, etc. Porque vos fíjate que hay una gran paradoja de nuestro tiempo, que es que todo el mundo da por descontado que el único criterio válido, aceptable para colocar a un gobernante es el voto popular. Pero ese criterio jamás se lo piensa en el terreno de las empresas, ¿sí? A nadie se le ocurre pensar que las autoridades de una empresa deben ser elegidas por el voto popular. Ahí rige el principio monárquico, el derecho de herencia, ¿sí? Ese principio que fue desplazado del terreno político, nadie pensara que ser hijo de da algún tipo de derecho político. Sin embargo, eso permanece totalmente incólume en el terreno económico. El ser hijo de es lo que te garantiza acceder a riquezas en un mundo donde la distribución de la riqueza es increíblemente desigual. No estamos hablando de que alguien tiene uno y otro tiene dos, sino que si debiéramos graficarlo, hay un estudio muy interesante, un artículo publicado hace ya varios años, que estaba hecho nada más que para la sociedad estadounidense. Si lo hacemos con el mundo entero, el escenario sería peor, ¿no? Pero ¿cómo se vería un desfile de la población estadounidense si los graficáramos con una altura de acuerdo a su riqueza, ¿no? Entonces aparecerían algunas personas, poquitas, que tendrían el tamaño de rascacielos, claro, de más de 100 metros, ¿no? Después vendrían algunas que van edificios más altos, siempre muy poquitos, ¿no? Después habría una cantidad bastante importante que tendría el tamaño de personas de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Personas normales, y habría una enorme masa mayoritaria de personas que tendrían el tamaño de hormigas, ¿no? O sea, esa es una manera muy clara, muy gráfica de mostrar las desigualdades solo en la sociedad estadounidense. Si lo comparamos ya con la población mundial, bueno, habría personas que ni siquiera el tamaño de hormigas, sino de microbios claro, invisibles. Sí, continentes enteros. ¿Sí?